Señor, gracias por el privilegio que tenemos de magnificar tu nombre, de aprender más de quién tú eres, de tu santidad, y a la luz de esa santidad reconocer que somos pecadores, redimidos por la sangre, pero imperfectos, pero con la promesa que un día seremos perfeccionados en Cristo cuando Él regrese. Que podemos profundizarnos en tu palabra y que esa palabra puede echar raíces en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, hermanitos, hoy vamos a repasar el concepto de la creación de Dios y, si el tiempo lo permite, amén, la providencia de Dios. La providencia de Dios. No sé si el tiempo lo va a permitir. La semana pasada hablamos de los credos y confesionarios que ayudan a la iglesia local a no desviarse de la ortodoxia. Y ayuda a hacer frente a enfrentar, mejor dicho, nuestra cultura, las normas de la cultura que en realidad muchas veces abrazamos, que no son bíblicos. Repasamos brevemente que en Latinoamérica es una cultura que opera bajo la idea de honra y vergüenza, que según los estudiosos lo describen así: el honro de la familia, de la tribu, de tu pueblo, de la ciudad, el honro de la nación que representas, la familia, define todo. El capital social impacta muchas cosas. Entonces hacemos muchas cosas para mantener, vamos a decir, para parecernos bien frente a las personas. Entonces ellos dicen, ¿está en camino? Sí, está en camino, pero tú estás saliendo de la ducha. Porque quiere mantener, aunque eso es mentira, lo voy a decir ahora, pero para mantener ese capital social, decimos cosas así. Y cuando alguien, vamos a decir, falta respeto a nuestra honra, a veces aún estamos dispuestos a pelear. No, ¿cómo tú vas a hablar de mi esposa, mi hijo? Y ahí se pelean. Porque entendemos que vivimos una cultura de honra y vergüenza. En los Estados Unidos funciona bajo el paradigma de la inocencia y la culpa. Así funcionan ellos. Inocencia y culpa, lo que significa que se esfuerzan a hacer lo correcto y evitando lo incorrecto. Entonces, eso va a producir una cultura que siempre van a hacer. Tengo que ser el correcto. Y no me importa lo social o mis relaciones con los demás muchas veces, sino simplemente vamos a hacer lo que es correcto. Entonces, cada cultura aborda y practica la vida a través de su paradigma. Y la gente también toma esos paradigmas y los aplica dentro de la iglesia. Ahí está. Lo aplicamos dentro de la iglesia. Entonces, yo te doy un buen ejemplo. A veces has escuchado esta frase: este hermano o esa hermana no me saludaron. Sí. ¿Y cuál es el sentir cuando alguien nos saluda? ¿Estamos emocionados? ¿Estamos contentos? No. ¿Nos sentimos qué? Ofendidos. Nos sentimos ofendidos porque no nos saludaron. Imagina que tú le pasas la mano, yo le paso la mano a Nico y él no me saluda porque está enojado conmigo. Eso es fuerte. Eso es fuerte acá. Entonces, muchos de esos paradigmas los llevamos dentro de la iglesia. Entonces, los confesionales y los credos permiten a las iglesias confrontar las cosmovisiones de sus miembros. La palabra de Dios va a confrontar su cosmovisión y eso está bien. Y no solamente eso, va a ayudar a la iglesia a mantener los principios bíblicos en una sociedad liberal. ¿Vivimos en una sociedad liberal, sí o no? Sí. ¿Qué pasa si esa sociedad liberal entra en la iglesia? Va a causar problemas. Y la doctrina, porque la gente va a decir, no quiero saber doctrina, solamente dime de Cristo. Pero la doctrina nos mantiene en los principios bíblicos para combatir esas ideas. Entonces, nosotros vamos a entender y siempre vamos a repasar
la palabra de Dios del púlpito en cual ustedes están siendo discipulados. Entonces estamos aprendiendo de la palabra de Dios y eso va a ayudar para confrontar nuestros paradigmas. Ahora, no estamos afirmando que ustedes deben creer todo lo que esta iglesia cree. No estoy afirmando eso. Yo entiendo que varios de ustedes vienen de otras iglesias y tienen creencias diferentes. Yo espero a través del tiempo se van a acomodar a lo que dice la palabra de Dios. Aún así, los líderes deberían estar de acuerdo con lo que nosotros creemos. Eso es de suma importancia. El liderazgo tiene que estar alineado con la confesión y no puede enseñar lo contrario. Así debería ser. Y debemos recordar que los credos y confesionales fueron utilizados para combatir ¿qué? Herejías. Y 2, catequizar a los nuevos creyentes. Eso es el propósito de los confesionales. Entonces tiene un propósito, como dice, y un entendimiento de los credos y confesionales que nunca va a ir sobre la palabra de Dios. La confesional nunca va a ir sobre la palabra de Dios, jamás. La palabra de Dios es la primera y última autoridad en esta iglesia. Amén, afirmamos eso. Entonces todo eso es importante porque estamos llamados a glorificar a Dios con nuestras mentes. Mateo 22, del 37 al 38. Eso significa que tenemos que pensar correctamente de nuestro Padre. ¿Cómo podemos pensar correctamente de nuestro Padre? Sí, exacto. Y yo te voy a dar un ejemplo. Si nosotros, vamos a ser un niño entre la iglesia, más cuando tenía una barba, y piensa que yo era un asesino, ¿se va a acercar a mi persona? ¿Por qué no? Porque tiene un cosmovisión incorrecto de mi persona. Igual pasa con Dios. Cuando pensamos incorrectamente del Padre, nos vamos a acercarnos a Él de una forma que no es adecuado. Y eso va a causar mucho daño en nuestra fe, en nuestro caminar con Él. Esa es la idea. Es el mismo, y vemos ese mismo principio en la parábola de los talentos, ¿sí o no? Uno pensó que su amo era horrible, entonces tomó ese talento, lo enterró y ahí estaba. Cuando pensamos mal de Dios y de nuestro Padre, lo vamos a tratar de esa forma. Siempre va a ser así. Entonces, esa idea de Mateo 28, de glorificar a Dios con nuestra mente, supone que debemos pensar en Dios bíblicamente. Glorificar a Dios con nuestra mente supone eso. Lo que indica que debemos ser sabios en lo que decidimos utilizar nuestro tiempo en estudiar. Somos criaturas pensantes. No se olviden eso. Pero lo que olvidamos es que nuestra creencia se basa en cómo pensamos acerca de Dios y cómo entendemos su voluntad. Si tú entiendes algo mal de la palabra de Dios, tus acciones siempre te van a seguir. Eso no solamente en la palabra de Dios, eso es en la vida. Si tú crees mal de algo, tus acciones siempre te van a seguir. Porque nuestras creencias está estructurado por nuestros pensamientos. Lo que nosotros practicamos es dirigido por lo que nosotros pensamos. Y eso va a determinar nuestras palabras, acciones y sentimientos. Entonces, estamos pensando bíblicamente de Dios. Eso es una pregunta válida. Entonces, cuando hablamos de doctrina, la gente va a decir, no, somos fríos. Eso no es frío. ¿Tú sabes por qué? Porque la doctrina revela quién es nuestro Padre. Y eso nunca debería ser frío. Porque hay una tendencia para decir que los bautistas son congeladoras. Eso no es cierto. Porque la doctrina siempre te va a llevar a apreciar a tu Padre Celestial, a nuestro Padre Celestial. ¿Tiene sentido eso? Amén.
Vamos, ya pasamos, la semana pasada terminamos el decreto de Dios y ahora vamos a ver sobre la creación de Dios. Aquí está. El micrófono, por favor. Pásalo a Nico, por favor. Nico, ¿tú puedes leer este acá, por favor? Amén, pastor. Capítulo 4 de la creación. En el principio agradó a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Amén. Nosotros creemos que Dios creó el mundo. ¿En cuántos días? No 7, ahí está el error. 6. 7 descansó, el día séptimo descansó. Pero fue 6 días que Él creó el mundo. Ahora la gente se va a quejar con nosotros. Ellos van a decir, ¿cómo tú vas a creer eso? Que Dios creó el mundo en 7 días. Y yo digo, no, tú estás mal, fue 6 días. Y todo era bueno. Y nos ve como somos tontos. Siempre va a ser así. Ahora, nosotros afirmamos que Dios hizo la creación de nada. Mira lo que significa creativo ex nihilo. Significa que Dios hizo creación de la nada, basada únicamente en su gracia, misericordia, amor y la gloria de su nombre. Y hay varios versículos que apoyan esta idea. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra ¿de quién? De Dios. De modo que lo que se ve no fue hecha de cosas visibles. Él creó el mundo de la nada. Creemos eso. No había material para hacer lo que Él iba a hacer. Él formó el material. Eso es precioso. Una vez más, eso es difícil para el mundo abrazar, porque el mundo abraza ¿qué concepto? ¿Qué enseña en la universidad y en los colegios? Evolución. Por millones y millones de años nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Y cuando hablamos de esto nos ve como tontos. ¿Cómo tú vas a creer eso? Pero es la palabra de Dios. Yo creo la palabra de Dios. Mira lo que dice. No, a ver si está acá. No creo que está acá. Pero Colosenses 1:16. Vamos a leer Colosenses 1:16. David, ¿tú puedes leer Colosenses 1:16, por favor? ¿Está acá o no? No está acá. Me olvidé ese versículo. Pero Colosenses 1:16. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Lo agarré frío, discúlpeme. El micrófono. Ahí está. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Amén. Todo fue creado. Mira, Él creó lo visible y lo que invisible. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. No fue creado por nosotros y para nosotros, sino fue creado por medio de Él y para Él. Entonces mi vida le pertenece a Él. Mi mente le pertenece a Él. Mis recursos le pertenecen a Él. Mi tiempo libre le pertenece a Él. Entonces tenemos que entender ese concepto tan básico, porque a nosotros nos cuesta esa idea. Si yo te pido a ustedes, armen una rompecabezas. Amén. Yo te doy la caja y vamos a decir que hay 5,000 piezas. Ármalo, pero yo tengo que darte la material para armarlo, ¿sí o no? Cuando Dios crea, Él crea la material para hacer lo que Él va a hacer. Esa es la diferencia.
Porque la gente va a decir, nosotros podemos crear. Amén. Mira, yo voy a armar esta rompecabezas. Pero ¿tú hiciste el material para esa rompecabezas? No. No. Dios lo hizo de la nada. Porque Dios es todopoderoso y omnisciente. Y yo creo que nosotros captamos ese principio. Ahora, ¿tienen preguntas sobre eso? Porque hay muchas ideas. La mayoría de las iglesias no es algo controversial. ¿Algunas preguntas? Amén. Seguimos. 2. Beli, tú puedes leer, por favor. 2. Después que Dios hubo creado todos los demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla y, sin embargo, con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Por haber sido dejado a la libertad de su propia voluntad, que era inmutable. Mutable, disculpa. Entonces nosotros como iglesia creemos que el pináculo, vamos a decir, de la creación de Dios es ¿qué? Nosotros. El hombre. El hombre. Vamos a ver lo que dice Mateo 10, 28. Mira lo que dice. No tomen a los que maten al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temen, más bien temen a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Por qué dice eso, Mateo? Porque todo está en la mano de ¿quién? De Dios. Todo está en la mano de Dios, incluyendo nosotros. Aunque somos la creación de Dios, somos el pináculo de Dios, Él nos dio dominio sobre todo lo que Él creó. Dios nos hizo. Y muchas veces olvidamos ese concepto que Dios nos hizo. ¿Y cómo lo olvidamos? Tomamos decisión sin consultar a nuestro Padre Celestial. Así se da cuenta. Y si no me creen, cuando éramos niños, ¿cuántas veces desobedecemos a nuestros padres? Muchas veces. Tenemos esa tendencia de desobedecer a nuestro Creador. Mira lo que dice Génesis 1, 26 a 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerce dominio, ahí está el trabajo, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a su imagen suya, a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Él nos creó. Y tenemos que entender eso. Entonces, la vida que tenemos, ¿quién nos dio esa vida? Dios. Eventualmente esa vida va a regresar al Padre, o Él va a entregar esa vida, vamos a decir, al infierno, si no descansamos en su Hijo. Eclesiastés 12, 7. Jennifer, ¿puede leer, por favor? Eclesiastés 12, 7, por favor, espera el micrófono. Eclesiastés 12:7. Entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. ¿Nuestro espíritu le pertenece a quién? A Dios. Yo creo que ustedes captan este pedazo de información. El espíritu, la vida que tenemos, la vida que tiene Rafa, la vida que tiene cada hermano acá, cada niño, cada adulto, cada anciano, viene de Dios y va a regresar a Dios. La forma es cómo va a regresar a Dios. ¿Va a regresar a Dios restaurado en Cristo? ¿O va a regresar a Dios y Él lo va a enviar al infierno? Eso es la realidad. Eso es lo que espera cada ser humano. Somos la creación de Dios y estamos creados y su imagen. Y vamos a ver un poquito lo que significa eso más adelante.
Pero sepa la magnitud de eso. Que la vida que tenemos va a regresar al Padre. La pregunta es, ¿qué condición va a regresar al Padre? ¿Como redimido en su Hijo por su sangre, de la sangre de Jesucristo? ¿O condenado al infierno por toda la eternidad? Romanos, Milagros, ¿puede leer Romanos 1:32? Romanos 1:32. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y yo puse ese versículo bien intencional. El hombre hace lo que quiere hacer. El hombre hace lo que quiere hacer. Y aún en la iglesia tenemos esa tendencia de hacer lo que queremos hacer. Y eso debería ponernos en alerta, que nuestra tendencia es hacer lo que queremos hacer. Y no solamente queremos hacer lo que queremos hacer, aunque Dios nos salva a los 18 años, a los 20 años, tenemos 20 años de mala maña que tenemos que deshacer y someter a la palabra de Dios. Entonces va a ser un proceso. Y yo digo eso porque hay muchos creyentes, cuando Dios los salva, piensan que tienen que ser perfectos. No somos perfectos y jamás vamos a ser perfectos, pero tampoco eso nos da la licencia a pecar. Nuestra naturaleza es hacer lo que queremos hacer. Eso es nuestra naturaleza. Y lo expresamos todos los días. Tomamos decisiones sin consultar a Dios o simplemente decimos, yo le presento a Dios los problemas grandes. Que no existe problemas grandes para Dios. Todo es pequeño para Dios. Porque Dios es Dios. Pero es nuestra mentalidad de pensar sobre las cosas. Nuestra mentalidad es decir que solamente le voy a presentar las cosas grandes a mi Padre, pero yo puedo manejar el resto. Y lo que eso produce es que nosotros, lento pero seguro, descansamos más en nosotros. Más en nosotros, más en nosotros, menos en Dios, menos en Dios, menos en Dios. Preguntas sobre eso, antes de seguir adelante. Una vez más, no pensaba que iba a haber mucha controversia sobre este punto. Sí. Micrófono, por favor. Sí. Una pregunta, pastor. Usted acaba de decir que, en un sentido, no lo dijo directamente así, pero somos propiedad de Dios. Nuestra vida le pertenece. Eso, sí, es así. Y nuestra vida es nuestra vida. Eso implica cómo vivimos y lo que hacemos con nuestra vida y con nuestro cuerpo en general. Sí. Ahora, particularmente en estos tiempos, hay la tendencia, la gran creencia por parte de la sociedad de que es mi cuerpo, ¿no? Es mi cuerpo, es mi vida. Y es algo que tenemos bien internalizados desde pequeñitos en realidad, ¿no? Desde que tenemos uso de razón, se nos inculca esa idea. Sí. Es mi cuerpo, es mi vida, yo. Entonces, lo que quería preguntarle es cómo impacta en la vida de un creyente tener toda una cosmovisión tan arraigada. Sí. Porque ahora muchos de nosotros entendemos. Si preguntamos a decir, Dios a Dios le pertenece nuestra vida. Sin embargo, ¿cuán negativo puede ser para la vida de un creyente seguir abrazando esas otras cosmovisiones? Sí, esa cosmovisión es bien común, no solamente acá, a nivel mundial, voy a ser sincero. Ahora vamos a hacer la propaganda para el aborto, ellos dicen mi cuerpo, las mujeres dicen es mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo. Falso, no es tu cuerpo, es el cuerpo del hijo dentro de ti, no es tu cuerpo, es otro ser humano. Pero pensamos esa idea que me pertenece. Esa idea de me pertenece va a ser bien difícil de quebrar, pero no va a ser imposible.
Porque cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, entendemos que Dios es santo, santo, santo. Nosotros no. Necesitamos su gracia encontrada en Cristo. Y poco a poco vamos aprendiendo que el tiempo que tenemos le pertenece a Él. El dinero que tenemos le pertenece a Él. La intimidad que tenemos con nuestro cónyuge le pertenece a Él. Todo lo que nuestros hijos le pertenece a ¿quién? A Dios. Todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y va a ser una lucha a través de glorificar a Dios con nuestra mente, de deshacer todo eso. Y eventualmente vamos a llegar a la conclusión en nuestras vidas, algunos más rápido, algunos más lento, a donde vamos a entender ese concepto que nada me pertenece a mí. Nada me pertenece a mí. Ahora, yo lo puedo decir, que todos nosotros podemos decir, pero en la práctica es difícil. Nada me pertenece a mí, pero no quiero dejar mi negocio. Nada me pertenece a mí, pero mi tiempo es mi tiempo. Mira, hablamos, pero las acciones no siguen. Entonces los cristianos viven en un estado y cada día están disminuyendo de hipocresía. Pero va a ser una lucha que podemos combatir con la palabra de Dios y entendiendo que nada me pertenece a mí. Y no solamente decirlo, empezar a vivir de esa forma. Soltar las cosas porque tú entiendes que nada te pertenece a ti. Y dame decirte, aún podemos convertirlo en una forma religiosa. Yo te doy un ejemplo. Yo vivo una vida santa. Entonces yo hago vivo santo, leo la palabra de Dios, no miro nada que no debería ver, no escucho nada lo que debiera escuchar, bla, bla, bla. Entonces decimos que yo merecemos algo de Dios. Tenemos esa tendencia, aún en la iglesia. Yo merezco, porque tú todavía piensas que tu vida te pertenece. Mi vida no me pertenece. Y el mero hecho que yo vivo en santidad, en cual debemos vivir en santidad, no me da derecho para tener vamos a decir, un ministerio exitoso. ¿Me hago entender? Aún en la religión, en la iglesia, podemos caer en esa trampa, pero solamente disfrazarlo de términos de la iglesia. Porque todavía nos cuesta ese concepto que nada me pertenece a mí. Absolutamente nada. Sí. Solo que quería añadir un par de cosas más. El hecho de ser conscientes de que nada nos pertenece a nosotros es una verdad que nos ayuda en los dos extremos de nuestras vidas. ¿A qué me refiero? Cuando estamos en momentos de inmenso éxito, cuando todas las cosas nos empiezan a salir como planeábamos, digamos, cuando las cosas nos van bien, recordar que todo le pertenece a Dios nos ayuda a pisar tierra, ¿no? Y a no pensar de nosotros más de lo que deberíamos pensar. Pero también nos ayuda a recordar cuando estamos en momentos difíciles, en nuestros momentos más bajos, recordar que tampoco nuestra vida nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. Y eso creo que nos ayuda a sobrellevar y a tener una perspectiva bíblica para poder pasar los momentos de dificultad, ¿no? Lo digo porque para muchas personas decir que nuestra vida no nos pertenece, en lugar de animarlos, los desanima. Entonces, yo creo que es oportuno recordar eso. Eso es un buen punto. La idea que nada me pertenece a mí, me va a desanimar, es una forma de vivir del mundo. Es porque no estamos pensando en lo celestial. Porque pasa aún, una vez más, dentro de la iglesia, bueno, si nada me pertenece a mí, si Dios es soberano, no voy a evangelizar. Si nada me pertenece a mí, no voy a cuidar mi cuerpo. Llegamos a esas conclusiones. Pero no son bíblicos. Porque pensar que nada me pertenece a mí, disculpa, porque todo proviene del Padre, debería animarnos. Entonces, todo lo que tenemos es porque Él nos da lo que Él nos da. Y si Él lo quita, es porque Él quería quitar lo que nosotros tenemos. Una vez más, aún eso es una forma equivocada de ver las cosas. Puede desanimar, pero no debería desanimar.
Si entendemos en realidad nada viene de mí, amén, porque yo no soy santo, santo, santo. ¿Quién es santo, santo, santo? Dios. Entonces, si Él me lo da, siendo perfecto, bueno, es porque Él desea que yo tenga esa cosa. Y si Él me lo quita, es porque Él piensa que no debo tener esa cosa. Recuerda, nuestro criterio no es santo, santo, santo. A través de los años va santificando nuestro criterio de lo que es importante, lo que no es importante. Entonces, aún esa idea también nos cuesta captar. Amén. Ok. Hermana Carla, ¿puede leer? Acá está el micrófono. Por favor. Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y, mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio de las criaturas. Amén. Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento de bien y mal. Y, mientras lo guardaron, fueron felices en comunión con Dios. No sobrepasa eso. Cuando estamos obedeciendo, estamos felices con el Señor, con Dios, y tuvieron dominio sobre las criaturas. Mira lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Ellos decidieron hacer ¿qué? Adán y Eva decidieron hacer ¿qué? Desobedecer a Dios. Ahora, porque ellos desobedecieron a Dios, ¿qué pasó con nosotros? ¿Ah? Nacemos con una naturaleza pecaminosa. Ahora, yo no voy a morir por el pecado de ellos. Yo voy a morir por el pecado que yo cometo. Porque ese es otro error. Pensamos que vamos a morir por el pecado de Adán y Eva. No, no, no. Nosotros simplemente heredamos esa naturaleza pecaminosa, pero morimos y somos condenados por nuestros pecados. Una forma de verlo, porque en la iglesia va a decir, ¿por qué hicieron eso? Ahora yo estoy sufriendo. No, tú estás sufriendo por tus pecados. Nos cuesta, pero es así. Pero acá estamos viendo una idea de estamos creados a la imagen de Dios. Entonces vamos a ver cómo nosotros estamos creados a la imagen de Dios. Tenemos alma que viene ¿de quién? De Dios. Una vez más, Él nos dio la alma y lo va a tomar de nuevo. Hay un componente espiritual en los humanos. Hay un componente espiritual en los hermanos. Y esto es importante que vamos a ver un poquito más adelante, porque algunas personas van a decir que los seres humanos y los animales son iguales. Mentira. No somos iguales. Los animales no fueron creados a la imagen de Dios. Compartimos atributos con Dios de manera muy limitada, como la santidad, la justicia, la bondad. Podemos tener una relación con Él, etcétera, etcétera, etcétera. No somos dioses, escúchame por favor. Voy a aclarar eso, pero tenemos esa tendencia de pensar que podemos ser como Dios, porque hay algunas iglesias que enseñan eso, que es herético. Estamos conectados espiritualmente a través del alma. Ahora, no solamente tenemos alma que viene de Él, pero estamos conectados al Padre por esa alma. Por esa vida que tenemos, estamos conectados a Él. Y esa conexión puede profundizarse, vamos a decir, a través de la regeneración en la salvación. ¿Tiene sentido? Amén. Todo ser humano está creado en la imagen de Dios. Todo. No importa si es creyente o incrédulo. Todos están creados en la imagen de Dios. Tenemos una mente para practicar el conocimiento de Dios encontrado acá, en la palabra de Dios. Conocemos el bien y el mal. Conocemos el bien y el mal. Y podemos practicar el bien y el mal. Ok, ¿cuántos de nosotros hemos pecado esta semana? Levante su mano.
Si no levantas mano, aún Samuel, levanta tu mano, todo el mundo, Rafa. Rafa, levanta tu mano. Ahí está Samuel, muy bien. Los dos levantan Samuel. Cada de nosotros, todos nosotros pecamos. Tenemos el conocimiento de bien y mal. Amén. Y amén. Ouch, eso duele porque podemos desobedecer a Dios. Sabemos lo que es moralmente bueno y malo, que va conectado al 5. Sabemos que es moralmente bueno y malo. Nosotros sabemos que asesinar a una persona es malo, ¿sí o no? Aún un incrédulo sabe eso, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque está escrito en su corazón. Nosotros sabemos que quebrar la ley y robar un banco es mal, ¿sí? Sí, sabemos. No necesitamos la palabra de Dios para decirnos eso, porque ya está escrito en nuestro corazón, pero por la gracia de Dios tenemos la palabra de Dios. Nuestros cuerpos serán renovados para igualar nuestra semejanza espiritual en Cristo. Un día vamos a tener cuerpos glorificados. Entonces, crear su imagen implica mucho. Y aún eso no es una lista, vamos a decir, completa. Pero yo creo que ustedes vean que estamos creando la imagen de Dios. Ahora, eso me da a entender que yo debería respetar a Elías, no porque él tiene que ganar el respeto, sino yo tengo que respetarlo porque él está creando la imagen de Cristo. Nada más y nada menos. Entonces, esa idea que tiene que ganar el respeto no es bíblico. Todo el mundo tiene el respeto y debe tener esa dignidad de respeto porque estamos creando la imagen del Padre. ¿Tiene sentido? ¿Amén? Ok. Preguntas. Si no, vamos a seguir adelante. Micrófono por acá. La hermana Angie. Pastor, mi pregunta es, ¿cuál es el contraste entre el alma y el espíritu? Porque cuando leyó Génesis habló que nuestro espíritu iba a volver al Padre y también si el espíritu o el alma va al infierno, ¿no? O al cielo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el contraste del espíritu y el alma? Sí. Hay diferentes posiciones acá. Hay diferentes posiciones. El alma va a regresar a Dios. Eso fue cuando nos dio ese suspiro de vida en nosotros. Y algunos van a decir que el alma y espíritu son la misma cosa. Depende con quién tú hablas. Alguien va a decir, no, el espíritu es distinto que el alma. Y la postura que yo tomo, en realidad no. Yo veo que el espíritu y el alma es similar. Eso lo veo. Algunos creen el opuesto. Pero yo caigo en ese campo porque hay algunos que dicen, no, el espíritu es distinto, el alma es distinto. Y a veces vemos versículos que hablan sobre el espíritu y a veces vemos versículos que hablan sobre el alma. Yo creo que son palabras intercambiables. Pero déjame estudiarlo un poquito más y la semana que viene voy a contestar esa pregunta. ¿Amén? Ok. Acá está, vamos a leer. No. Pastor. Yo entiendo el alma como lo que todos los seres humanos tenemos. El alma es el que va a ser juzgado por Dios, sí, y va a tener una eternidad con Dios si es que muere en Cristo, o va a estar condenado eternamente si muere sin Cristo. Sí. Y entiendo del espíritu que no es propio del hombre, sino que es cuando Dios regenera a una persona y ésta nace de nuevo, le da, el espíritu mora en esa persona, ¿no? El espíritu, ahora tú hablas del Espíritu Santo. Claro, entonces entiendo que ese espíritu al que se refiere no es distinto, como dice usted, no es propio del ser humano. O sea, hay un lado inmaterial en el ser humano, que sería el alma de todos, y el espíritu de Dios, que es solo en los creyentes. Sí. Y el lado corporal, que es nuestra carne, ¿no? Sí. Entonces el espíritu, por eso, cuando una persona muere, vuelve a Dios porque le pertenece a Él. Correcto. Entonces,
lo entiendo así. Lo interesante es cómo definimos espíritu. Porque en la iglesia nosotros podemos definir espíritu, mayúscula, como Espíritu Santo. Hay algunos que definen espíritu como algo aparte del Espíritu Santo. Y una vez más, hay diferentes posturas sobre eso. Entonces, voy a profundizar eso un poquito la semana que viene. Pero ya tengo la pregunta en mente. ¿Amén? ¿Algo más? Hay acá Milagros, por favor. Pastor, en cuanto, bueno, ya que va a profundizar un poco más este tema del alma, tengo dos cuestiones, ¿no? Sí. En cuanto, si es correcto decir que el hombre es tripartito, cuerpo, alma y espíritu, si es correcto, y si el alma está compuesto por nuestras emociones, la voluntad, ¿no? Entonces, Sí, y es correcto decir que el hombre es alma, cuerpo y espíritu. Eso es bien común también. ¿Y cuál es la segunda pregunta? Porque hay dos preguntas. si el alma está compuesta por nuestras emociones y la voluntad. Si el alma está compuesto de las emociones, porque a veces la Biblia muestra que el corazón del hombre, y cuando menciona el corazón del hombre, está hablando de nuestras emociones, decisiones en lo que nosotros hacemos. Sí, porque escuché que el alma está compuesto, leí que el alma está compuesto por las emociones, la mente y la voluntad. Sí, vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:23. Si tú lo puedes leer, Milagros, por favor. Y el mismo, lo sé de memoria. Sí. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Vamos a leer también Hebreos 4:12. Jennifer, si puede leer, si lo consigue. Jennifer Milagros, quien lo consigue más rápido. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las tentaciones del corazón. Ahora, alma. Muchas veces la gente dice y van a decir que es nuestra mente, nuestras emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Espíritu, van a decir Espíritu Santo, en los nuevos creyentes que nosotros tenemos, pero una vez más, depende de la postura que tú tomas. Entonces, yo no digo que yo te sé todas las respuestas, pero por lo menos lo voy a investigar un poquito más para ustedes la semana que viene. Pero cuando habla de alma, ¿cómo se dice? ¿Cuál fue la pregunta? Que el alma está compuesta por la mente, la voluntad y las emociones. Sí, la mente, la voluntad y las emociones. El alma, tú dijiste, ¿no? Sí, el alma, podemos ver eso también. De nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras decisiones. Es una forma de hacerlo. Gaby, por favor. Bueno, como decía Mili, ya que lo va a profundizar, Pastor, pero de lo que comentaba Carla surgiría otra pregunta, ¿no? Como que sí, cuerpo, alma, y para los creyentes viene el Espíritu Santo. Pero entonces, los no creyentes no tendrían espíritu, o sea, para aclarar eso, ¿no? Sí. ¿Otros comentarios antes de seguir adelante? El micrófono, por favor. Solamente quería añadir, claro, habría que estudiarlo un poco más, pero por lo que yo he podido leer o entender, se utiliza el alma normalmente, o sea, como usted dice, hay dos posturas, pero finalmente algunos utilizan alma cuando se refiere a tomar decisiones, Sí. y se refiere al espíritu más cuando hay una
conexión profunda con Dios. Sí. Pero no hay ninguna postura o argumento teológico, ¿cómo podría decirlo?, que sea contundente en diferenciar alma y espíritu. En realidad, cuando uno lo estudia, parece más a cuando se refiere a intensidades de relacionarse con Dios. Me refiero a espíritu con minúscula, porque evidentemente el espíritu con mayúscula hace referencia al espíritu de Dios, ¿no? Sí. Pero nuevamente, sería interesante Pero estudiarlo más. vamos a pensar sobre esto. El arma, como mencionó y describió la hermana Gaby a Milagros, fue la idea de nuestras decisiones, emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra voluntad como ser humano. El espíritu, yo tengo más la postura de la hermana Carla que se refiere al Espíritu Santo, porque estamos espiritualmente muertos. Estamos espiritualmente muertos, pero cuando somos regenerados, ya tenemos una conexión permanente con nuestro Creador. Así yo lo veo y yo busco la forma más fácil de entenderlo, porque puede ser algo bien complicado, porque vemos alma y espíritu dentro de la palabra de Dios. Lo veo. Pero cuando yo veo espíritu, yo veo más la idea que esa conexión que tenemos con el Padre a través del Espíritu Santo en la regeneración que nunca se pierde. Eso porque nosotros nacemos espiritualmente muertos. Entonces, esa parte espiritual, vamos a decir, los incrédulos no lo tienen. Si somos sinceros, no lo tienen. Los creyentes sí lo tienen, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y estamos vivos según Cristo. Es bien distinto. Pero, una vez más, podemos hablar un poquito más la semana que viene. ¿Amén? ¿Otras preguntas, comentarios? Amén. Yo quiero notar esto acá. Lo más feliz y completo que una persona será en esta vida es cuando tenga una relación restaurada con el Padre a través de Cristo y cumpliendo el llamado en su vida. Esa es la felicidad para el hombre. Anótalo, ponlo en sus mentes, porque la felicidad no es lo que tú deseas. La felicidad es estar conectado con el Padre. Eso es la felicidad. Entonces, acá no promovemos que Dios te va a hacer feliz. Acá vamos a promover que Dios es felicidad. Entonces, cuando estamos en Él, estamos felices. Ahora, tú puedes ser martirizado y estar feliz porque estás haciendo la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. Tú puedes perder un hijo, tu cónyuge, y aún está feliz, porque la felicidad no cambia, porque se basa en Dios. Cuando la felicidad se trata de nosotros, tenemos esa tendencia que nuestra felicidad cambia, y cambia a veces de un minuto a otro minuto. Le doy gracias a Dios por este plato de comida. Amén. Ay, mis hijas, mis hijos necesitan esto. Ahí estamos. Entonces nuestra felicidad se basa en nuestras circunstancias en vez de basarse en quién es Dios. Y eso siempre va a causar instabilidad. Cuando nosotros no confiamos en Dios para nuestra felicidad, va a causar instabilidad en nuestro caminar como creyentes. Y en vez de buscar la felicidad en Dios, vamos a buscar la felicidad en cosas y personas. Y eso va a ser fatal. Va a ser fatal. Porque en vez de basar quién tú eres en Dios y que Él sea suficiente, tú vas a buscar esa suficiencia en algo más. Tu educación, tu familia, tu matrimonio, el dinero que tiene en la cuenta, el éxito que tú tienes en tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la felicidad es en Dios. Y a veces la felicidad significa que tú vas a sufrir como Job. Nadie lo quiere escuchar, pero es la realidad. Y a veces la felicidad es que Dios te dé, vamos a decir, un ministerio exitoso. Amén. No es malo en sí mismo.
Pero el hecho que tú estás sufriendo como Job o tienes un ministerio exitoso no cambia la felicidad, porque todo se basa en Dios. Y si Dios te quita esto, amén, Él sigue siendo Dios. Y tú tienes una relación restaurada en Él. Y si Dios te saca de esa posición como Job, amén. Dios es bueno y Él sigue siendo Dios. Yo tengo que decir esto porque hay muchos promoviendo dentro de las iglesias que Dios quiere tu felicidad. Ven a la iglesia, acepta a Cristo porque te va a hacer feliz. Te va a hacer feliz. Si tienes problemas en tu matrimonio, lo va a arreglar. Si tienes deuda, lo va a quitar. Es tonterías. Es una estafa, para ser sincero. Porque tú no me vas a decir que los discípulos que murieron de forma horrible podían decir lo mismo. Ellos no estaban promoviendo carros, felicidad, salud. Ellos estaban promoviendo santidad, la gloria de Dios y la palabra del Evangelio. Eso es lo que estaban promoviendo. Amén. Elías, por favor. Gracias, pastor. En las palabras que usted decía, mencionó, puede ser, una de las cosas que usted dijo fue que podíamos ser exitosos en nuestro ministerio. Entonces, tal vez usted podría aclarar más acerca de eso, porque al menos del contexto que yo vengo y tal vez, ya que esto está siendo grabado, las personas suelen pensar mucho que cuando se habla de eso simplemente se refiere a un ámbito eclesiástico en el ministerio. El éxito, tú estás hablando del éxito. Bueno, usted dijo éxito en tu ministerio. Sí. Pero ahora que conociendo más, yo entiendo que el ministerio es un trabajo para todos nosotros, quien sea que no sea, incluso un pastor o misionero tiene su ministerio, que es su trabajo, en este caso digamos, en el mundo secular, pero sigue siendo su ministerio. Solo que tal vez en nuestra sociedad, al menos en Cusco o en Perú, entendemos mucho eso, porque, no sé, tal vez las otras formas de pensamiento de otras denominaciones que han calado mucho. Cuando escuchan ministerio lo relacionamos de frente con iglesia. Solo el pastor tiene su ministerio, solo, no sé. Entonces tu pregunta está más guiada por el ministerio y el éxito en el ministerio, ¿sí o no? Si yo entiendo bien. Que lo pueda aclarar ese término de ministerio, ¿no? ¿Cómo se ve el ministerio en las personas? Ahí está, gracias por... ¿Cómo se define un ministerio? Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, tan sencillo. Ahora, yo soy pastor. ¿Ese es mi ministerio? Sí. Pero yo ministro ¿a quién? A Dios. Ejecutando este llamado que Él tiene en mi vida a la iglesia local. Si es para animar, igual. Si es para enseñar, igual. El ministerio es lo que Dios tiene para ti y edificar la iglesia. No es tu ministerio, eso no es mi ministerio, le pertenece al Padre para la edificación de la iglesia. Entonces, algunos van a decir, el ministerio de pastor es lo máximo. El pastor es el ministerio, es el más... No se puede tocar ese ministerio. No. Este ministerio existe para servir a la iglesia. Como el ministerio de Ujieres existe para servir a la iglesia. Como el ministerio de limpieza existe para servir a la iglesia. Si tiene ministerio de enseñar, para servir a la iglesia. Nosotros tenemos, vamos a decir, una jerarquía dentro de la iglesia que este ministerio es más importante que este. Sí, yo tengo que predicar la palabra de Dios y tengo que hacerlo fielmente. Y yo estoy enseñando a los hermanos. Y lo que te digo, y siempre digo a la iglesia, el momento que los pastores se desvían de este libro, ustedes deberían dejar de escuchar. Ahora, yo no estoy diciendo que el pastor comete un error doctrinalmente, porque puede pasar. Él simplemente se puede arrepentir o disculpa, dije esto mal y seguir adelante. Pero si él dice, Jesús no resucitó en cuerpo, y ustedes le dicen, pastor, eso está mal, esto está mal, y él no se quiere arrepentir, ¿deberían quedarse en esa iglesia? No deberíamos quedarnos en esa iglesia.
¿Por qué? Porque el ministerio de servir a la iglesia está siendo distorsionada. Ya no estamos sirviendo a la iglesia, sino estamos causando daño a la iglesia. Y déjame decirte algo sobre éxito. Éxito no es tener un ministerio grande. Eso no es éxito. Por favor, escúchame y grábalo en su mente. Éxito no es tener un ministerio grande. Éxito es obedecer a Dios. Si Dios te da una iglesia chiquitita, amén, sea fiel. Y si Dios te da una iglesia enorme, amén, sea fiel. Nosotros tenemos la tendencia de comparar, y mira el error. Mi ministerio, ahí está el error, no es mío. Nada me pertenece a mí. Ya hablamos sobre eso. Yo comparo mi ministerio al ministerio de Elías. Entonces, eso se llama codicia. Y ahí caemos, en vez de edificar a la iglesia, yo voy a ver a ese hombre como una amenaza a mi ministerio, que no es mío. Nada me pertenece a mí. Todos los dones que tenemos dentro de la iglesia es para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Entonces yo no puedo decir que un ministerio es más importante que otro ministerio. Como yo no puedo decir que mi oreja es más importante que mis dedos. Sería ilógico. Pero le damos gloria a Dios por las diferencias que tenemos entre nosotros. Éxito no es grandeza. No es ser famoso. Éxito es caminar según la voluntad del Padre, a pesar de lo que está pasando. Eso es éxito. Preguntas. Hermana Gaby, el micrófono puede pasar, por favor. Bueno, como va a quedar grabado también, como decía Sí. Elías, ya lo ha dado a entender, pero solo para agregar algo que es una definición de términos, ¿no? Ministerio muchas veces, y lo he escuchado, ¿no? Suena algo rimbombante, o sea, como el ministerio de tal persona. Ya llegó el ministro, ¿no? Y ministerio es servicio y ministro es un siervo. Exacto. Somos dulos o dolus, ¿no? Esclavos del Señor. Entonces, para aclarar qué significa, Dios nos da a todos un ministerio, o sea, un servicio para el cual también nos ha provisto de dones, ¿no? Solo para aclarar el término. Sí. La idea, un ministerio es un acto de servicio. Y eso es justo lo que estoy hablando. Es un acto de servicio. ¿Servicio a quién? Ahí está el detalle. Y cada persona tiene que hacer esa pregunta. ¿Servicio a quién? ¿Servicio a mi reino para construir lo que yo tengo acá? ¿O servicio a la iglesia para la gloria de Dios? Es una pregunta válida que cada uno tiene que hacer. Porque nosotros confundimos las cosas de esa idea de ministerio y dice que es mi ministerio. El momento que tú dices que es tu ministerio, el reino en cual tú estás construyendo es la tuya en este mundo. Dios te da un ministerio para la gloria y la edificación de la iglesia sirviendo. Y eso es lo que se trata, servir. Otras preguntas. Tenemos David y después Angie. Pastor, entendiendo lo que Elías dijo, hay dos áreas que entiendo. Hay un ministerio de servicio para la iglesia, que no es nuestro, como lo recalcó, y hay también el ministerio, como en algún momento lo dijo, de nuestra familia, en el caso, hay el ministerio de nuestra familia, se puede decirse el área personal, el trabajo también, se puede decirse que son ministerios también para glorificar a Dios. ¿Se puede dividir eso, pastor? Hay un error en esa pregunta. Se llama dualismo. Y esa idea es que hay algo diferente dentro de la iglesia y algo diferente afuera de la iglesia. Toda tu vida es un ministerio. Porque nosotros vivimos como iglesia para ser luz al mundo. Entonces, porque yo estoy en el trabajo, yo no puedo ver eso como un ministerio porque es del mundo, es secular. Pero no existe así. No existe el secular en diferencia de la iglesia. Todas nuestras vidas es un servicio a Dios. Absolutamente todo.
Ahora, hay prioridades, eso sí está bien. Dame explicar esto. 1, yo soy pastor de esta iglesia. Amén. Pero mi primer ministerio, y dame decirle, la mayoría, yo digo familia también, pero particularmente Janie. Ese es mi primer ministerio. Y después, mis hijos. Y después, la iglesia. Así debería ser. Pero si estoy trabajando en el mundo, como muchos de ustedes, en el mundo, es un ministerio al Señor. Porque ustedes deberían hacerlo para la gloria de ¿quién? De Dios. Todo se hace para la gloria de Dios. Entonces, que algunos son ingenieros, abogados, qué sé yo. Tú sirves al Señor en esa profesión. Porque van a decir que porque yo soy pastor y la hermana Carla es abogada, vamos a decir. No, el pastor está acá y la hermana Carlita está acá abajo. ¿En serio? No. Todo lo que yo hago y todo lo que ella hace es para la gloria de Dios. Pero está en una área diferente. Pero todo es para la gloria de Dios. Y no podemos separar las cosas. Pastor, entonces entendiendo que tenemos el trabajo, nuestra familia, son ministerios, sí. Entonces usted dice que hay un orden. Sí. Pero eso no descarta que yo trabaje y sea mi ministerio, ¿no es cierto? Pero mi ministerio también tiene que haber en la iglesia. Tengo que servir en la iglesia. Eso porque podemos caer en el juego de que yo tengo mi ministerio, es mi trabajo y lo hago bien, pero en la iglesia no voy a servir. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un ministerio y me estoy preocupando en eso. Entonces ahí estaríamos mal también. Correcto. Si toda tu vida es para la gloria de Dios y si tú haces algo mal en una área, si tú haces algo excelente en la iglesia, pero trabaja mal, ¿está glorificando a Dios? No. Y una vez más, estamos separando las cosas. Acá está la iglesia, y todo es la iglesia, y tenemos que glorificar a Dios en la iglesia, por acá están las cosas del mundo. Y no es tan importante estas cosas. Todo lo que tú haces, o coma o bebas, lo hace ¿para quién? Para Dios. No podemos separar las cosas. Si tú eres trabajador en cualquier empresa, tú deberías ser el mejor trabajador para apuntar a las personas a Cristo. Ojo, tiene un propósito y tiene un fin de apuntar a las personas a Cristo y hacer discípulos. Es el fin. Amén. Angie, ¿y esa es la última pregunta? ¿Es la misma? Ya, ahí murió. Ok. 1 y 2 y ahí termina, por favor. Dale. Sí, pastor, la mayoría de nosotros hemos tenido ese trasfondo, mi persona también, de meternos ese detalle de dividir, ¿no? Sí. Lo secular de lo espiritual. Sí. E incluso más allá, ¿no? Tu área espiritual, tu área emocional y tu área secular, ¿no? O sea, ese fue realmente que solo la palabra de Dios derriba ese argumento, ¿no? Que, como dice 1 Corintios 10:31, ya sea que comáis o que bebáis, o hagan cualquier otra cosa, que sea para la gloria de Dios. Entonces, como usted dice, pastor, es todo para la gloria de Dios. Amén. Solo eso, pastor. Melías, última pregunta y ahí muere, por favor, porque ya pasamos tiempo. Perdón, pastor. Pastor, en nuestra cultura es bien común este pensamiento respecto a, digamos, el trabajo en lo que tenemos que hacer, la profesión. El ver una profesión como más valiosa que otra, ¿no? Y muchos padres incluso, es muy común escuchar, estudia esto porque esto es mejor, porque tal vez da más dinero. ¿Qué revela eso de nuestro corazón, pastor, si nosotros lo pensásemos, o todo aquel que lo piensa? Eso revela que no entendemos las Escrituras. Yo lo voy a leer. Entonces ya, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa. ¿Qué significa cualquier otra cosa? El trabajo, la limpieza, cambiando pañales. Todo lo hacemos para la gloria de Dios. Nos cuesta ese todo lo hagamos.
Nos cuesta porque queremos clasificar, esto es de Dios y esto no. Eso muestra que no entendemos lo que dice la palabra de Dios. Nuestra vida debería ser una vida en cual caminamos glorificando a Dios en cada área en cual vivimos. Dentro de la iglesia, y ahí está la diferencia. Cuando las personas entran a la iglesia, son santos. Amén. Hermano, ¿cómo estás? Pero cuando están afuera de la iglesia, muchos son conocidos como demonios. Porque hacemos tantas cosas que van contra la palabra de Dios. Porque pensamos que hay una separación. No hay separación. Todo le pertenece a Dios. Tu tiempo le pertenece a Dios. Tu trabajo le pertenece a Dios. Tu familia le pertenece a Dios. Tu dinero te pertenece a Dios. La idea es que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por este tiempo. Guíanos, Señor, para profundizar tu palabra, para entender, Señor, quién tú eres y que podemos apreciar tu palabra, quién tú eres, pero más importante, qué nos lleva, Señor, a vivir en santidad. Que podemos gozarnos de esa relación que nosotros tenemos restaurada en Cristo y que podemos ser una iglesia que en realidad demuestra la luz de Cristo en cada área de nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.